Ayer hablaba con una pediatra y usted hablaba del dengue, los estadios y las cepas propiamente del dengue. Me comentaba esta doctora que quizás el país se enfrenta a una variable del dengue mucho más virulenta y más agresiva que en otras ocasiones. ¿Eso puede ser cierto? ¿A qué se debería la mutación de la enfermedad? ¿Eso conlleva a un tratamiento diferente? ¿Amerita un abordaje diferente en cuanto a la urgencia y a la emergencia de la enfermedad? ¿Qué se ha visto hasta ahora, sobre todo en niños, que es lo que más preocupa? Muy buena pregunta. Mira, realmente se conoce desde hace muchos años que existen 4 serotipos del dengue. Dengue 1, 2, 3, 4. ¿Qué ocurre? A medida que hemos aprendido más de la enfermedad, esos 4 serotipos son hermanos, pero no son hermanos, no son gemelos idénticos. Los 4 serotipos tienen dentro de su constitución genética variabilidades. ¿En qué se traduce eso? Se traduce en que yo, si me da dengue 1, no tengo protección contra los otros 3 y que cuando entonces me puedo sobreinfectar o tener una infección segunda por otro de los serotipos, entonces tener una respuesta inmunitaria más violenta en mi organismo que me lleve a tener un dengue más grave que el segundo que tuve. El primero que tuve. Por eso, usualmente en países como este, donde el dengue circula todo el tiempo, podemos tener, o sea, tenemos reinfecciones y el riesgo de tener dengue grave cuando es una reinfección es mayor. El abordaje no cambia porque es el virus y la enfermedad es la misma. Ahora bien, ¿qué sí hemos observado? Hemos observado que antes, yo, por ejemplo, tal vez 3 años o 4 años atrás hablábamos de dengue y yo le podía decir, por ejemplo, a una madre, mira, cuando baje la fiebre es que tenemos que estar más atentas, porque cuando baja la fiebre es que comienzan a aparecer los cambios, o sea, que baja la presión, que el paciente se hincha. Y esos signos de alarma que yo comentaba hace unos minutos de vómitos sostenidos, debilidad, mareos, alteración de la conciencia, edema, o sea, a la persona se le altera el abdomen, vemos que tiene edema en los ojos, o sea, que se ve acumulación de líquidos por la extravasación. Esas son cosas que normalmente estábamos acostumbradas a verla al 5.º día, o sea, 4 días de fiebre, al 5.º día baja la fiebre, bajan las plaquetas y pasa todo esto. Ahora estamos viendo que los pacientes pueden presentar los signos de alarma tan tempranito como al 2.º día de fiebre, tan tarde a veces hasta con 7 días de fiebre. Otra cosa también que no nos ha ayudado a nosotros los proveedores de salud, tampoco ayuda a la población, es que coincidió hace unas semanas, comenzaron a circular, incluso hubo una alerta a nivel de Latinoamérica, comenzaron a circular virus respiratorios y las coinfecciones de dengue con influenza o incluso con otros virus es también algo que te añade morbilidad, porque tienes fiebre por el dengue, fiebre por la influenza, entonces tienes un cuadro superpuesto donde las manifestaciones de la parte febril del dengue se magnifican, porque coinciden muchos síntomas con una enfermedad y con la otra. Pero desde el punto de vista, digamos, de abordaje, no cambia porque el médico tiene que estar enfocado en esos signos de alarma, el médico tiene que estar enfocado en lo importante del dengue, que es mantener la estabilidad del paciente. O sea, lo que determina la gravedad del dengue es la extravasación. Extravasación, la línea beta, doctora. ¿Qué es eso, doctora? Bueno, la extravasación no es más que en nuestros vasos sanguíneos tenemos, va circulando la sangre, ¿no? La sangre tiene una parte forme y una parte líquida que es plasma. O sea, cuando usted le sacan sangre, usted ve que sale liquidita. Pero si ponen eso en un tubito y le dan vuelta y lo centrifugan, usted va a ver que la parte líquida sube, es un liquidito como marino claro y queda una parte forme, que son las células, que eso es lo que usted lee en el hemograma, plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos. ¿Qué ocurre? Hay una inflamación, una alteración a nivel de esos vasos sanguíneos y es como si el vaso se abriera y la parte líquida saliera del vaso sanguíneo. ¿Y qué ocurre? La presión arterial baja porque el volumen, ese volumen que el corazón bombea constantemente para mantener mi cerebro irrigado, para yo poder tener esta conversación y poder comunicarme como están ustedes alerta y todo, ese volumen cae. El corazón, tratando de mantener
el volumen adecuado a órganos nobles como el mismo, el cerebro y los riñones, se falta la circulación a nivel de las extremidades. Por eso lo primero que la persona presenta es aumento de la frecuencia cardíaca y las manos y los pies fríos, porque la sangre se está concentrando en el centro del cuerpo para mantener la vitalidad y la circulación de sangre a nivel del cerebro, del corazón, los riñones, los pulmones y los intestinos, o sea que son órganos más vitales. Entonces, la persona comienza primero con taquicardia, tiene frialdad distal. Si no se corrige a tiempo ese desbalance de volumen, la persona puede entrar en un choque hipovolémico porque la tensión no sube y la persona se comporta como si estuviera perdiendo la sangre. No está sangrando, pero realmente el volumen interno no está adecuadamente distribuido y por eso la persona puede fallecer en un choque si no se identifica. No hay un tratamiento para el dengue, o sea, no hay una pastilla para el dengue, una inyección. Lo que hay es la vigilancia. Entonces, ¿por qué nos enfocamos en los signos de alarma? Porque cuando la persona comienza con ese dolorcito y se ha mareado, ya te dice que pueden haber cambios. Entonces, el manejo se basa en tú tener al paciente vigilado, tomando sus signos vitales constantemente. Algo también que falla es la orina, o sea, yo ingiero, tengo un suero puesto, pero no orino. ¿Por qué? Porque el cuerpo trata de retener volumen. Y vigilar constantemente al paciente, tomando su frecuencia cardíaca, tomando su tensión arterial, vigilando constantemente su orina o no, para mantener una velocidad de líquidos que me permita mantener esos signos vitales dentro de lo que es lo normal para ese paciente. Cuando pasa esa fase crítica del dengue, los líquidos que están fuera comienzan a reabsorberse, la persona comienza a mejorar, ya no hay fiebre, las plaquetas comienzan a subir otra vez sin nada, sin jugos de guayaba con ají marrón, sin sopas de paloma y sin uvas tampoco, nada de eso sube las plaquetas en el dengue. Tampoco, es necesario de manera rutinaria transfundir plaquetas, a menos que sea una persona, pero si es una mujer gestante, que la gravedad de su enfermedad o pone en riesgo a la criatura y ella misma y hay que desembarazarla. Obviamente no vas a llevar la cirugía con las plaquetas bajas, hay que transfundir plaquetas y desembarazar a la madre, ¿no? Pero son esos casos muy específicos, pero no necesariamente las plaquetas bajas en el dengue son indicativos de transfusión. Sí podemos tener sangrados en el dengue, pero realmente no es lo común. Y de hecho, antes cuando se le llamaba dengue hemorrágico, muchos pacientes fallecían porque los médicos se concentraban en las plaquetas y estaban esperando sangrado. Entonces, una persona hinchada como un globito, taquicárdico, o sea, con la frecuencia cardíaca aumentada y bajándole la presión, ¿no? Pero que tiene la plaqueta bien. Entonces, al que tenía las plaquetas bajitas, que estaba muy bien, hemodinámicamente muy bien, sin ningún cambio, todo el mundo arriba de él porque tenía la plaqueta bajita. Y entonces el que se complicaba era el que tenía las plaquetas casi normales, pero tenía extravasación, o sea, porque estaba hinchado, tenía la presión baja, no estaba orinando. Entonces, la parte clínica es muy importante. Incluso, le hago un llamado, por ejemplo, o sea, a los padres y cuidadores. Si tienes estos signos en tu casa, no te quedes, acude a un centro de salud. Y a mis colegas, sí hay que hacer hemogramas, hay que hacer analítica, pero enfóquese en la parte clínica de su paciente. Piense en el paciente. Mi hemograma puede estar normal. Si mi paciente tiene datos de fallo, o sea, tiene la presión en el borde, la frecuencia cardíaca ya está en un límite y no me está orinando y lo veo deshidratado, el hemograma, incluso puedo no tener hemograma. Yo, si tengo el peso, puedo comenzar a administrar líquidos apropiadamente y debo vigilarlo. Y hay que tener cuidado con el traslado porque muchas veces, y en eso sí coincido con la doctora Ten, que muchas veces se trasladan los pacientes en condiciones que no son apropiadas. Hay que garantizar, o sea, un paciente, si yo tengo que trasladar a un paciente con dengue, no debe trasladarse solo. Tiene que ir con un personal de salud. Un personal que esté ahí y que durante el traslado, ojo, tampoco puede ser cualquier cosa. Yo recuerdo en mi tiempo en el Robert Reed, pues yo me formé en el Robert Reed y trabajé mucho tiempo en ese hospital. Llegar pacientes en la emergencia que llevaban en la cama de una camioneta o gente bajándose de una guagua pública. Entonces, doctora, una pregunta. Un segundo, que un paciente, sí. Si un paciente tiene, inicia los síntomas que yo estoy diciendo, y en ese momento, como dice la gente, por mala suerte, esa solución se acoda o deja de pasar. Muchas veces ese minuto puede hacer la diferencia. Claro. Doctora, ¿qué tiempo es que usted recomienda para que ese paciente sea trasladado? O sea,
Escuché al mismo ministro Daniel Rivera hace varios meses atrás que decía, mira, si tú tienes un paciente con 48 horas de fiebre, es bueno que lo lleves para que le hagan las analíticas. ¿Cuál es el tiempo que usted recomienda que el paciente debe de ser trasladado? Es que eso varía, eso no te puedo decir incluso tampoco no me atrevo a decir que si tú tienes 48 horas de fiebre, acude para que te hagan un hemograma. Yo prefiero ser un poco más amplia. Si tienes fiebre, acude a que busques atención médica y que seas evaluado y se determine porque quizás necesitas algo más que un hemograma. En cuanto a la decisión de traslado, no. Es un poquito complicado esto en el sentido de que no es obligatorio trasladar al paciente. Ahora, si tienes que saber que si lo vas a trasladar, tienes que saber en qué condiciones lo vas a trasladar. Porque el manejo del dengue no necesita, la mayoría, o sea, hay casos de dengue que tienen que ir intensivo, aquellos pacientes que tienen choque refractario, aquellos pacientes que tienen signos de alteración de órgano noble, o sea, que pueden tener datos de alteración del encéfalo, del sistema nervioso central, o que puedan tener alteración del corazón, o que tengan una inflamación hepática, o sea, del hígado muy importante. Pero la mayoría de los pacientes responden al manejo convencional, que es el manejo hemodinámico, o sea, el seguimiento que decía hace unos minutos, y los líquidos endovenosos mientras se necesite, y también vía oral. Entonces, lo importante, no puedo decirte, bueno, mira, el otro día hay que trasladarlo todo, porque eso sería caótico. No todos los pacientes van a meritar traslado. Pero si se está viendo que tal vez este paciente ya le has dado tres cargas y no responde, quizás amerite un intensivo, si vas a trasladarlo, trata de hacerlo en las condiciones más apropiadas, en una ambulancia bien equipada y con un personal de salud entrenado que acompañe a ese paciente. Porque si el paciente en el camino presenta alguna descompensación, pueda ser rescatado en el trayecto y que cuando llegue al centro de salud, que es su destino, no llegue en un choque irreversible que incluso fallezca en la misma emergencia.